Amigos, nos vamos al estado Trujillo, donde se celebran los 193 años del abrazo de Bolívar y Morillo en el marco de la campaña Admirable. Veamos cómo se desarrolla esta actividad. ¿Cómo verdaderamente se negoció el tratado de regularización de la guerra? ¿Quiénes actuaron? ¿Cuál es su contenido? ¿Y qué significado tenía ese contenido para ese momento? Pero sobre todo, ¿qué significado tiene ese contenido para el momento actual? ¿Y qué significado puede tener el contenido de esos documentos para el futuro? Es necesario que nosotros entendamos que en momentos tan importantes como los que estamos celebrando en el día de hoy, nutrirnos de la historia. Tenemos que aprender de esa historia para que esa historia nos siga guiando en el futuro. Las acciones de Bolívar, acciones muy necesarias, las acciones que incluso hizo el general Pablo Morillo, uno de los generales que había llegado al país y que había enviado el reino de España precisamente por sus pergaminos en la guerra de Europa, en la liberación de Europa, y que llegó acá dispuesto a mantener el yugo del imperio español sobre el territorio venezolano. No contaba Morillo, no contaban los españoles con la fiereza de los hombres de esta tierra, con el arrojo, con el coraje, con la valentía, sobre todo con ese inmenso espíritu que los animaba a buscar la libertad, porque eso no lo tenían en los planes. Aquí se dieron episodios muy interesantes en la historia militar venezolana, porque así como los combates, las batallas y las luchas se evalúan desde el punto de vista de la estrategia militar, aquí se impone la diplomacia, se impone la estrategia política para dar fin a la guerra y a los desmanes que ya estaban pasando. Era increíble cómo cuando había una tropa que era vencida, eran degollados los que se entregaban, sin piedad los degollaban, sin piedad los aniquilaban. Ya había tomado otro rumbo lo que era la guerra. Y era necesario, por supuesto, poner un alto, revisar qué se había hecho e ir con la política por delante a sellar algo. Aquí en un día como hoy, hace 193 años, también hay un reconocimiento. El reconocimiento que le da el Reino de España a Bolívar y a Colombia como nación. El reconocimiento que le da impulso a lo que había sido la guerra de independencia que se había iniciado o la lucha de independencia que se había iniciado desde el 19 de abril de 1810. Más de 10 años después se da este evento tan importante. ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué tiene el documento como tal de armisticio? ¿Qué tiene el documento como tal de regularización de la guerra? Es interesante su estudio, es interesante su aplicación cuando haya que aplicarlo actual, pero sobre todo que deberíamos nosotros hacerle llegar esos documentos a la gente de la OTAN, al imperio norteamericano, porque no es posible que en pleno siglo XXI, a través del desarrollo de la tecnología de guerra más dañina que se haya creado en el mundo, sean ahora los aviones no tripulados, sean los satélites, sean las bombas inteligentes que causen los desmanes en muchos pueblos aún de este planeta. Es increíble que eso esté pasando.
Es por eso que Santana debe de convertirse en ejemplo. Actividad, amigos, que se desarrolla a esta hora desde el estado Trujillo. 193 años del abrazo de Bolívar y Morillo. Continuamos.